Bien, vamos a crear el ¿Me proyecto. Para puede aceptar, eso, porfa? aquí en la pestaña de, aquí en la pestaña de File, seleccionamos Nuevo y vamos a crear el proyecto de Windows BCL Application. Esto acá, ¿ya? Si seleccionamos aquí, vamos a crear lo que es un proyecto de formulario de C++ Builder. Aquí ya lo tengo. Bien. En esta parte vamos a trabajar toda la gráfica del formulario para la clase conjunto. Aparte de esto, vamos a crear un archivo con extensión .h, un archivo de cabecera, en donde vamos a estar creando toda la parte del código de nuestra clase, en donde va a estar los atributos de la clase, los métodos propios de la clase y demás, ¿ya? Así que vamos a trabajar con ese archivo. Para esto, seleccionamos nuevamente archivo, nuevo, seleccionamos otro. Aquí en esta parte de archivos individuales, aquí individual files, nos vamos más abajo y seleccionamos header file, archivo de cabecera. Bien, entonces aquí vamos a crear toda la parte del código de nuestra clase. Esta clase la vamos a llamar conjunto, que seguramente ya vieron la parte teórica con el ingeniero. Una clase tiene su parte privada, tiene su parte pública. En la parte pública, lo que se hace primeramente es declarar el constructor. El constructor nosotros lo podemos declarar aquí y podemos trabajarlo fuera de la clase también, de esta forma, hacerlo así. Hacerlo así. Disculpe, ¿me puede aceptar, por favor? ¿Qué? ¿Sí, sí? ¿Cómo? Es que quiero entrar por el teléfono para programar en la computadora. Ya. Va a disculpar, compañero. Pero acá no me sale para que lo acepte. ¿O sí? A ver, vamos a ver. Ya, es que Sí, se sale, cortó. sale. Ver todo, admitir. Ya, listo. Ya, bien. Gracias. Aquí, como pueden ver, ya tengo declarada mi clase. Clase conjunto. Como le dije, toda clase tiene su parte privada, su parte pública. En la parte pública lo que hace primeramente es crear el constructor. Este constructor lo pueden desarrollar dentro de la clase como también fuera. Pueden hacerlo así de conjunto y así. Acá pueden iniciar en un valor los atributos de la clase. O también lo pueden hacer así. Pueden de forma directa trabajarlo desde acá, así. Aquí lo pueden desarrollar también. Se puede hacer así, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar de esta forma, como se trabaja en programación 2, ¿ya? Vamos a declarar el método y después vamos a desarrollarlo fuera de la clase. Vamos a hacerlo así. Entonces esto lo voy a borrar y voy a dejarlo simplemente en declaración. Aquí vamos a declarar los métodos. Aquí en este caso estoy declarando el método constructor. Lo estoy declarando aquí en la parte pública porque el constructor siempre tiene que ser público. Y fuera de la clase lo estoy desarrollando, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en el constructor? Comúnmente lo que se hace es iniciar en un valor los atributos de la clase. En este caso, conjunto va a tener dos atributos. Vamos a tener un atributo tipo arreglo de una dimensión, o sea, vamos a tener un vector, por así decir. Este vector o este arreglo va a ser de enteros, ¿ya? Va a ser un arreglo de datos enteros. Voy a nombrarlo C y aquí voy a declarar de que este arreglo va a tener un máximo de hasta 100 posiciones. Ese va a ser el tope. ¿Qué otro atributo más voy a declarar? Puedo declarar n, la cantidad de datos que va a tener mi conjunto, ¿ya? Porque si bien este va a ser el máximo de datos que puede tener mi conjunto, pero yo no voy a trabajar con todas estas posiciones, voy a trabajar solamente con algunas, así que
Aquí voy a declarar lo que es un atributo para yo poder poner con cuántas posiciones quiero trabajar mi conjunto, ¿ya? Para que se entienda mejor, voy a nombrar a este atributo como dimensión. Dimensión, el tamaño del conjunto. Aquí en esta parte, en el constructor de la clase conjunto, voy a iniciar solamente mi atributo dimensión, ¿ya? Porque no puedo iniciar los datos de mi arreglo, porque este arreglo vemos que tiene muchas posiciones, ¿no? Tiene muchos datos que almacena ese vector, así que vamos a iniciar solamente mi atributo dimensión. Así que aquí en el constructor voy a decir de que mi atributo dimensión va a iniciar en una dimensión de 0. Bien. Ahora vamos a crear los otros métodos para poder cargarle datos para mi conjunto, como también para poder retornar los datos del mismo, ¿ya? Pero para eso primeramente necesito crear los métodos set y get. Si alguien me puede decir cuáles son los métodos set y get. Por ejemplo, los métodos set nos permiten modificar el valor de un atributo, ¿ya? Generalmente se ocupan para cargar un valor a un atributo. Y los métodos get se ocupan para poder retornar o mostrar el dato o el valor de un atributo. Aquí en este caso vamos a crear el método set y get para dimensión, ¿ya? Con estos métodos nosotros vamos a poder darle un valor para dimensión, con qué tamaño de conjunto queremos trabajar, cuánto es aquella dimensión que va a tener nuestro conjunto, y también vamos a crear otro método para poder retornar el tamaño del conjunto. Así que aquí vamos a crear los métodos set y get. El método set, con el cual nosotros vamos a poder cargar una dimensión, vamos a nombrarlo setDimensión. Este método yo lo voy a declarar del tipo void. ¿Por qué es del tipo void? Porque no nos está retornando ningún dato, simplemente es un procedimiento. Si me retornaría algún dato, por ejemplo un dato entero, un dato float, un dato booleano, entonces yo aquí tendría que poner entero. Si me va a retornar entero, int sería, ¿no? Si me va a retornar un dato numérico decimal, entonces tendría que poner float. Si me va a retornar verdadero o falso, tendría que poner bool. Pero en este caso, como no me va a retornar nada, lo que yo voy a hacer, lo que simplemente voy a hacer dentro del método va a ser igualar mi atributo de dimensión al dato que va a entrar por parámetro. Entonces, por eso es que coloco void, ¿ya? Este método va a tener un dato que va a entrar por parámetro. Este dato va a ser el tamaño para el conjunto. Este dato tiene que ser del mismo tipo de dato al cual nosotros queremos agregar para dimensión. Aquí en este caso dimensión tiene un dato tipo entero. Entonces este dato que venga a ser por parámetro también tiene que tener el mismo tipo de dato, es decir, entero. Vamos a nombrar a esta variable _dimensión, ¿ya? Para que nosotros podamos indicar de que vamos a ingresar un valor para aquel atributo. Y aquí vamos a crear su método get, con el cual nosotros vamos a retornar el valor de dimensión. Vemos que dimensión tiene un dato tipo entero, así que mi método también me va a retornar un dato tipo entero. Voy a nombrarlo get dimensión. Y hasta ahí. Ahora, como tengo estos dos métodos declarados, voy a desarrollarlos fuera de la clase, así como hice con el constructor, ¿ya? En esta parte lo vamos a desarrollar. Para esto necesito relacionar con la clase. Necesito indicar de que estos métodos pertenecen
a mi clase conjunto. Bien. ¿Qué voy a hacer acá en mi método setDimensión? Voy a hacer de que este dato de mi parámetro dimensión se la voy a pasar a mi atributo dimensión. Así, ¿ya? De esta forma, entonces, yo, mediante este método, voy a poder cargar el tamaño para mi conjunto. Aquí es dimensión. Y aquí voy a retornar el valor que tiene mi atributo conjunto. Así que simplemente tendría que ser un return dimensión. Bien. Aquí me falta crear otros métodos setGet. Los métodos mediante los cuales yo voy a poder cargar valores para mi conjunto vector, como también voy a poder retornar los valores de las distintas posiciones que tiene mi conjunto vector. Esos métodos van a ser el método setElemento y el método getElemento. Con setElemento voy a poder cargar un valor para una posición de mi conjunto vector y con getElemento voy a poder retornar el valor que tengo en una posición. Primero voy a hacer el set. Voy setElemento. Este método va a recibir dos datos. El primero va a ser la posición a la cual yo quiero cargar un valor. Y el segundo parámetro va a ser el valor que quiero cargar en aquella posición. El primer valor va a tener un dato tipo entero porque las posiciones son enteras. Y el valor va a ser también un dato tipo entero porque aquí yo estoy trabajando con un arreglo de enteros. Así que aquí primero va a entrar la posición y después va a entrar el valor. El valor que quiero cargar en aquella posición. Ahora voy a hacer el método getElemento con el cual yo voy a retornar el valor de una posición de mi conjunto vector. Lo que quiere decir que mi método me va a retornar también un dato tipo entero porque dimensión, o mejor dicho, aquí mi conjunto vector está trabajando con datos tipo entero, tipo int, ¿no? Entonces aquí también tiene, mi método también tiene que retornar datos tipo entero, tipo int. Se va a llamar getElemento. Y aquí por parámetro yo necesito indicarle a mi programa de que quiero que me retorne el valor de una determinada posición. Así que aquí voy a ingresar por parámetro la posición en la que se encuentra ese valor que yo quiero mostrar. El valor que se encuentra dentro de mi vector conjunto. Una vez declarado estos métodos, los voy a desarrollar aquí abajo. Tengo que relacionar con la clase, como hice con los métodos para setDimensión y getDimensión. Estos son los clásicos métodos para poder cargar datos para el conjunto, como también para poder mostrar datos de un vector, ¿no? Cargar datos para vector, mostrar datos de vector. En el momento que yo quiera cargar un dato para una posición de mi conjunto vector, necesito hacer una validación, ¿ya? Aquí necesito validar. ¿Qué es lo que necesitaría validar? Sería la posición, ¿ya? La posición tiene que ser mayor o igual a 0, porque no puede ser menor a 0. Y también la posición tiene que ser menor al tamaño del conjunto. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner la siguiente validación. Si la posición es mayor o igual a 0 y la posición es menor a la dimensión que tiene mi conjunto vector, entonces se trata de una posición válida. Así que, como se trata de una posición válida, se encuentra dentro del rango de las posiciones disponibles que tiene mi conjunto vector.
como se está cumpliendo eso, yo voy a poder cargar este valor dentro de esa posición de mi conjunto vector. Entonces, valor voy a cargarlo en la posición de mi conjunto vector, así. Y acá para retornar el elemento que tengo o el valor que tengo dentro de una posición de mi conjunto vector, voy a hacer la misma validación. Si se cumple esta misma condición, voy a poder retornar el valor que tengo en aquella posición. Así que aquí simplemente tengo que retornar. Si se cumple esta validación, voy a retornar aquí el valor en aquella posición. Bien. Y si es que esto no se cumpliese, si es que este if no se cumpliese, entonces acá retornaría 0. ¿Ya? Porque siempre tengo que retornar algo. Aquí en este caso. Por si acaso el programa termina cuando hace un return. ¿Ya? Si esta condición se cumple, vemos que está retornando el valor en aquella posición. Una vez que hace un return, una vez que retorna un dato, el programa termina. El método termina ahí, ¿ya? Así que por acá no estaría ingresando, digamos. Esta línea de código no se va a ejecutar. Si es que esta condición se cumple, el programa va a terminar aquí haciendo un return del valor que tengo en aquella posición. Bien, con esto ya tengo los métodos para poder cargar datos para mi conjunto. Ahora me falta la parte del formulario. En el formulario se trabaja con el componente string_grep, ¿no es cierto? Con este. A ver, vamos a ver, alguien quiere ingresar. Ya. Se trabaja con este componente. Este componente nosotros tenemos que personalizarlo para poder trabajar con él. Porque vemos de que este componente tiene el aspecto de una matriz, ¿no? Es básicamente una tabla. Una tabla. Para poder trabajar con este componente necesitamos personalizarlo, ¿ya? Primero le vamos a dar un nombre. Vamos a poner SG conjunto. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Pero cuando le pongo SG, yo estoy haciendo referencia de que esto se trata de un string conjunto. Vamos a decir de que me permita cargar datos. O sea, por ejemplo, si que yo hago correr esto, vemos que si yo quiero ingresar un valor, no puedo, ya no puedo ingresar ningún valor. Así que esto yo lo voy a modificar, las propiedades que tiene este componente lo voy a modificar para que pueda insertar datos dentro de su celda. Así que eso lo hago acá en la propiedad options. Y aquí vemos que tenemos esta opción que dice Go Editing. Así que esto lo voy a tiquear para que se vuelva true, para que me permita editar la celda de mi string. Ahora yo si hago correr esto, ya voy a poder ingresar datos para la celda. Ya, vamos a seguir personalizando esto. Vamos a decirle de que la cantidad de filas que va a tener va a ser solamente una, porque recuerden que un vector es como una matriz, digamos, con una sola fila, ¿no? Así que vamos a trabajar con una sola fila. Y aquí
vamos a definirlo también que tenga una sola columna, solamente que la columna después nosotros vamos a trabajarlo como la dimensión o el tamaño que va a tener nuestro vector conjunto. Así que vamos a ponerle una. A ver, ahí un compañero más que quiere ingresar. ¿Ya? Aquí vemos que la celda está un poco anchita, ¿no? Vemos que está un poco rectangular, así que esto nosotros lo vamos a cambiar su dimensión de esta celda. Para eso nos vamos a ir acá en la propiedad que dice default call width, ancho por defecto de la columna, voy a ponerle 35. Y aquí en donde dice default row height, alto de la fila por defecto, voy a ponerle también 35 para que tenga aspecto de un cuadradito. Así que esto lo voy a hacer así para que tenga más o menos el aspecto de un vector. Bien, aquí voy a crear los otros componentes para mi formulario, que sería una caja de texto, un TEDIT, para yo poder indicar cuál va a ser el tamaño del conjunto con el que yo quiero trabajar. Para poder borrar el texto que tiene este TEDIT, como ya saben, es aquí en la propiedad text. Voy a cambiar el nombre que tiene este componente para yo poder reconocerlo en mi código. Voy a ponerle edimensión. Edimensión. Sí. ¿Qué más me falta? Me falta un botón con el cual yo cuando lo presione voy a cargar este tamaño para mi vector. Eso quiere decir de que si yo pongo 5, acá se me va a dimensionar 5 casillas. ¿Ya? Voy a modificar el texto que tiene ese botón, voy a ponerle cargar o dimensionar mejor. Dimensionar. Bien. Ahora voy a trabajar sobre el evento onClick de este botón. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que pase cuando dé clic en este botón? Para activar ese evento, el evento onClick, yo puedo dar 2 veces clic sobre este botón para que se active automáticamente, o también lo puedo activar aquí en la pestaña de Events, selecciono el componente, voy a la pestaña de Events, selecciono la opción onClick y aquí puedo presionar 2 veces clic para que se active. O también, como saben, si es que yo doy 2 veces clic sobre este componente, automáticamente me activa y me lleva hacia el evento onClick que tiene ese botón. ¿Ya? Aquí en esta parte voy a programar de que cuando yo le dé clic en ese botón, esa caja de texto, ese valor que yo ingresé en esa caja de texto, pase para ser el tamaño que va a tener mi conjunto vector. ¿Ya? Se va a cargar en el valor del tamaño de mi conjunto vector. Bien, aquí necesitaría trabajar entonces con mi vector, con mi conjunto, ¿ya? Con mi conjunto vector. Para eso, lo que yo tengo que hacer es crear un objeto de la clase. Crear un objeto de la clase conjunto. Así, ¿ya? Vamos a crear un conjunto. Esto yo lo puedo definir como un puntero, digamos. Puedo crear una variable tipo puntero así. Acá voy a crear el conjunto A, así. Lo puedo hacer así. Por ejemplo, en programación 2 se hace así, ¿no ves? Con asterisco se lo declara. También se lo puede hacer sin el asterisco, ¿ya? También. Nosotros vamos a hacerlo como el ingeniero creo que lo tiene en los ejemplos del formulario que él pasa. Vamos a hacerlo sin el asterisco, o sea, una variable normal que no sea puntero. Bien. Para yo poder trabajar con este conjunto, con el conjunto A, para poder trabajar
con mi clase conjunto, necesito hacer referencia al archivo en donde tengo mi clase. El archivo en donde tengo mi clase es este, file1.h. Acá lo tengo, ¿no ves? Vemos que tiene un nombre que tal vez no lo podamos reconocer muy bien, así que lo vamos a modificar. Lo voy a cambiar por... Cuando cambien su nombre, intenten, o bueno, tienen que mantener sí o sí su extensión, ¿ya? Tienen que mantener su extensión .h, porque si es que eliminan esta extensión, no les va a funcionar, les va a dar error. Así que esta extensión sí o sí tienen que mantenerlo, .h, sí o sí tiene que ser así. Aquí voy a cambiarle por conjunto. Ya, bien, ahora vemos que tiene un nombre más acorde con el programa. Ahora acá en esta parte, acá en mi formulario, en el unit1.h, aquí, en el unit1.h, ven, porque vemos de que el archivo en donde tengo mi formulario tiene dentro suyo tres archivos. Tiene un .cpp, un .h y también tiene un design. En el .h, aquí en esta parte, vemos que se encuentra declarada la clase del formulario. Aquí lo pueden ver, class, default y todo eso. Cuando yo creo un componente para mi formulario, vemos que aquí se declara ese componente, ¿no ven? ¿Ven ahí? Ahí se está declarando que los componentes que yo creé. Entonces, aquí en esta parte ven hartos include. Aquí se están incluyendo otras librerías que tiene C++, ¿ya? Otras librerías. Otros archivos de encabezado. Otras librerías. Nosotros vamos a incluir también nuestra propia librería, que es conjunto.h. Eso para que nosotros podamos trabajar con el código que tenemos en el archivo conjunto.h, con nuestra clase conjunto, ¿ya? Así que como ya tengo declarado de que, bueno, estoy incluyendo, mejor dicho, este archivo en donde tengo mi clase conjunto, yo ya puedo trabajar con objetos de la clase conjunto, ¿ya? Entonces aquí en el evento onClick de este botón voy a decirle de que cuando presione ese botón a mi conjunto A voy a cargarle como dimensión mediante mi método setDimension el valor que yo ingresé en la caja de texto edimensión. Y aquí voy a acceder a la propiedad text. Esta propiedad text me permite retornar el valor que yo ingresé en esa caja de texto, ¿ya? Con text. Aquí cuando se trabaja con una variable normal que no tiene asterisco, para hacer el llamado a los métodos se ocupa un puntito. Como pueden ver, se ocupa un puntito. Aquí parecería estar todo bien, pero aquí yo tengo que definir, tengo que decir de que, por ejemplo, este es mi método setDimension, recibe un dato entero por parámetro. Porque como saben, el tamaño del conjunto es un número entero, ¿no? Puede ser 5 posiciones, 5, 10, 15, 4, etc. Pero vemos que aquí esta propiedad text trabaja con datos string, ¿ya? Esa propiedad de la caja de texto me retorna el texto que yo ingreso en ese tdit. Así que como aquí estoy cargando un string y este método dimensión recibe un dato entero, hay una incompatibilidad en cuanto a los tipos de datos, así que yo necesito convertir este string para un dato tipo entero. ¿Cómo lo hago eso? Pues lo hago con la siguiente función que tiene C++, que es sttoin. Con eso yo puedo convertir un dato string para un dato entero. Bien.
Vemos de que ahora lo que yo ingrese en mi caja de texto se lo estoy pasando como dimensión para mi conjunto A. Ahora lo que voy a hacer es pasarle el tamaño de mi conjunto A, se lo voy a pasar para la cantidad de columnas que va a tener mi componente string, ¿ya? Así que por ejemplo acá yo pongo 5, entonces aquí se van a dimensionar 5 casillas, 5 columnas, ¿ya? 5 columnas. Eso voy a hacer acá. Voy a decir de que mediante mi método getDimension, que me está retornando el tamaño que tiene mi vector conjunto, yo voy a cargar este valor para la cantidad de columnas que tiene mi string conjunto. Así que aquí voy a acceder a la propiedad callCon. De esta forma le estoy cargando el tamaño que tiene mi conjunto en la cantidad de columnas que va a tener mi string conjunto. Vamos a probar esto. Bien, voy a poner 5 y vemos que ahora sí se me está dimensionando, ¿no? Vemos que se dimensiona 5 casillas. Lo que estamos haciendo primero es pasarle este valor, se lo estamos pasando para el tamaño de mi conjunto. Se lo estoy pasando. Después ese mismo valor lo estoy retornando y se lo estoy pasando para la cantidad de columnas de mi string. Vemos que está funcionando bien los métodos de mi clase, ¿no? Porque vemos que está capturando bien este valor para la dimensión y también lo está retornando bien. Ahora vamos a ver los métodos para cargar datos para el conjunto y también mostrarlos, ¿ya? Estos métodos acá, vamos a implementarlo en el formulario. Bien. Para eso voy a crear un botón aquí. Voy a cambiarle su texto. Este va a ser... voy a ponerle, mejor dicho, cargar conjunto. O simplemente cargar. Voy a activar su evento onClick. ¿Y qué voy a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es pasarle valores para cada posición del conjunto vector, ¿ya? Pero esto lo vamos a hacer mediante nuestro string. Como pueden ver acá, nuestro programa va a funcionar de la siguiente forma, ¿ya? Voy a hacerlo correr. Bien, por ejemplo, si yo voy a trabajar con un vector de 4 celdas, de 4 casillas, acá voy a ingresar los valores 1, 2, 3, 4. Voy a trabajar con este vector. Lo que yo quiero hacer es que cuando dé clic en el botón cargar, estos 4 valores de estas 4 casillas se me pasen para mi conjunto vector. Esos 4 valores en las 4 casillas quiero que se pasen en 4 casillas, es decir, en el tamaño de mi conjunto vector, ¿ya? Esos mismos valores necesito cargarlos en mi conjunto. Así que aquí vamos a hacer lo siguiente. Para poder cargar todos esos valores, yo voy a tener que ocupar una estructura iterativa que me permita realizar un proceso o una instrucción varias veces. ¿Por qué? Porque necesito cargar un valor en cada posición. Ese proceso se va a repetir varias veces. Cargar valor en una posición. Así que para poder hacer eso, yo voy a ocupar un while o un for. Para esto vamos a ocupar un for, mejor ya. Vamos a ocupar un for. En este for, o dentro de este for, lo que voy a hacer es
pasarle los valores que yo ingresé en mi string grid. En cada celda que tiene mi string grid, se lo voy a pasar para cada valor en cada posición, o mejor dicho, para cada posición que tiene mi conjunto vector, ¿ya? Así que para eso voy a ocupar un for. For, aquí voy a contar con un contador que va a iniciar en 0. Y aquí lo que necesito es recorrer todas las celdas que tiene mi string grid, ¿no? Así que voy a recorrer desde 0 hasta la cantidad de columnas que tiene mi string grid. Así que aquí vamos a recorrer hasta que i sea menor a sg conjunto col con. Mi contador se va a incrementar en 1 en cada vuelta, en cada ciclo. Bien, ¿y qué es lo que voy a hacer en cada repetición de este for? Lo que voy a hacer es cargar el valor a partir de la posición 0, los valores de mi celda, de mi string conjunto, se los voy a cargar para mi vector conjunto, de la siguiente forma. Para esto voy a utilizar el método, esto se lo voy a cargar a mi conjunto A, ¿ya? Para esto voy a utilizar el método setElemento, ¿ya? setElemento. Recuerden que este método setElemento recibe dos datos. El primero es para la posición en la que se va a cargar el segundo parámetro, que es el valor que yo quiero cargar dentro de esa posición. Así que el primero es la posición y el segundo es el valor que quiero cargar en aquella posición. Así que aquí sería la posición i, porque vemos que vamos a cargar esos datos a partir de la posición 0. Vamos a ir cargándolo en orden. Y el segundo parámetro es el valor, el dato. Para esto vamos a ocupar la propiedad cells que tienen los string array, ¿ya? Que tienen los string array. Así que aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la propiedad cell que tiene dos posiciones. Estas dos posiciones son, primero es la posición para columna, después la posición para fila. Aquí voy a cargarle las celdas que se encuentran a partir de la posición o de la columna 0, ¿ya? Aquí sería i, ¿ya? I. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a recorrer este string i, por ejemplo, que acá tenga 4 casillas, voy a recorrer este string i por las columnas, ¿ya? Por columna. Voy a recorrer primero la celda que se encuentra en la columna 0, fila 0. Después voy a pasar a recorrer la celda que se encuentra en la columna 1, fila 0. Después la celda que se encuentra en la columna 2, fila 0. Columna 3, fila 0. ¿Ya? Vamos a hacer así. Entonces lo que va a ser dinámico, lo que va a cambiar va a ser el número de columnas, porque eso va a ir cambiando. Por eso es que para eso vamos a ocupar este contador. ¿Ya? Porque aquí también en la condición dice de que vamos a recorrer hasta la cantidad de columnas. ¿Ya? Y aquí en cells primero se pone la posición para la columna, ¿ya? Después es para la fila. La fila va a ser estática, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando siempre con la fila 0. No va a cambiar eso. Bien. Este sería todo el código ya para poder cargar datos para el vector conjunto. Con esto ya podríamos cargar datos. Ahora necesitamos mostrarlo, ¿no es cierto? Porque si es que no lo vemos, ¿cómo sabemos que lo hemos cargado? Bien. Para esto voy a crear otro string grid con el cual nosotros podemos ver aquellos datos. Voy a crear una etiqueta para indicar de que este va a ser mi string grid o mi conjunto A, mejor dicho. Mi conjunto A.
Y aquí más abajo vamos a tener otro conjunto, el conjunto B. Bien, como vamos a trabajar casi como vamos a trabajar con un string también, y sabemos que este string id ya lo hemos modificado porque vemos que está con la opción para ingresar datos, está activada. También vemos que esta dimensión para hacer está bien configurada, todo está bien configurado, así que lo vamos a copiar esto ya. Bien, vamos a trabajar con esto. Esto lo voy a subir un poquito más. Y ya. Y aquí más abajo voy a crear un botón. ¿Lo puedo crear acá? ¿Dónde lo puedo crear? Aquí lo voy a poner. Esto va a ser conjunto resultado, ¿ya? Me chipé cuando le puse el texto. Conjunto resultado. Conjunto R. Bien. Con este botón nosotros vamos a mostrar los datos que carguemos en el conjunto, lo vamos a mostrar en el conjunto resultado. Aquí le voy a poner mostrar. O imprimir también puede ser. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí necesito darle un nombre a este string porque seguramente vemos que su nombre está por defecto, string 1, para yo poder reconocerlo dentro del código. Necesito darle un nombre para poder trabajar con él, ¿ya? Así que en la propiedad name voy a cambiar esto por sg conjunto R. Así, sg conjunto R. Bien, mostrar. Yes. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es pasarle los datos de mi vector conjunto, se lo vamos a pasar para mi string grid conjunto R. Así que aquí vamos a hacer un for, así como hicimos más arriba, donde el contador inicia en 0. Y vamos a recorrer desde 0 hasta la dimensión de nuestro vector A. Vamos a recorrer las posiciones uno por uno. Y mientras hagamos este recorrido vamos a cargar los valores de todas las posiciones de mi vector conjunto. Se lo vamos a cargar para toda la celda que va a tener mi string grid conjunto R. ¿Ya? Entonces aquí vamos para lo siguiente. SG conjunto R. Vamos a hacer uso de la propiedad cells. Aquí vamos a cargar en la columna I, siempre en la fila 0. Aquí vamos a comenzar cargando en la primera columna, después en la segunda, tercera, cuarta. Así en orden, ¿ya? Por eso es que esto es dinámico, como les expliqué anteriormente. Vamos a cargar lo siguiente. Vamos a cargar el dato que tengo en aquella posición. Así que para esto voy a hacer uso de mi método getElemento, en donde aquí voy a indicar cuál va a ser aquella posición en la que se encuentra ese elemento que yo quiero retornar. Se encuentra en la posición I. Bien. Y aquí me falta algo importante. Yo necesito darle un tamaño primero para mi string grid conjunto R, ¿ya? Necesito dimensionar primero el string grid. ¿Cuántos datos se les va a pasar para mi conjunto resultado? Así que eso lo hago al principio. SG conjunto R. La propiedad callCon va a ser igual al tamaño que tiene mi conjunto vector, mi conjunto A, qué dimensión, así. De esta forma entonces yo voy a poder
primero dimensionar mi string grid conjunto R y después voy a poder pasarle todos los datos que tiene mi conjunto vector, mi conjunto A. Vamos a probar esto. Bien, vemos que tengo dos errores, vamos a ver por qué. Aquí me dice que necesito convertir este dato para un dato tipo entero, ¿no? Dice que Unicode string para todo int, para entero. Así que vamos a hacer esa conversión. Voy a convertir este string grid de esta celda porque la propiedad cells trabaja con datos de string, así que necesito convertir ese string para un int, para un entero. str int, sí, ya. Bien, vamos a dimensionar nuestro conjunto A. 3, dimensionar. Voy a cargar los siguientes valores, 7, el 8 y el 4. Vamos a cargarlo. Cargar. Bien, ya se cargó. Y ahora vamos a mostrarle mi conjunto R. Vemos que me muestra lo mismo, lo que significa que se está cargando bien. ¿Ya? Aquí vamos a poner un mensajito aquí. Cuando presionemos en cargar, quiero que al final de todo se me muestre un mensaje indicando de que se cargó correctamente. Así que aquí más abajo voy a poner show message se cargó correctamente. Esta función showMessage me permite mostrar una ventanita de notificación con el texto que yo ingreso aquí. ¿Ya? Ahora, cuando yo cargue los datos para mi conjunto, se me va a mostrar ese mensajito. Voy a cargar. Voy a dimensionar primeramente mi conjunto A. Cargar. Y vemos que me aparece este mensajito. Lo que significa que se cargó bien. Después voy a mostrar estos datos y vemos que me muestra tal cual. Lo que significa que está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? O continuamos. Este código lo vas a pasar a todo. Sí, lo voy a pasar por el grupo. Ya. Y tú me preguntas más, lo que está grabando ahí lo vas a subir mañana, creo, ¿no? Sí, Mañana, sí, porque a mi canal lo voy a subir hasta más tarde mañana. ya. Ya. Vamos a hacer otro método que está en el práctico. A ver, vamos a... bueno, tengo entendido de que los métodos de conjunto son los clásicos de la teoría del conjunto, ¿no es cierto? Está unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, unión repetido, unión sin repetido, subconjunto. Lo que podemos hacer es hacer unión con repetido. Lo que tendríamos que hacer ahí simplemente es unir dos conjuntos. Pero aquí pueden ver de que solamente estamos trabajando con un conjunto, con el conjunto A. Ya aquí necesitaría trabajar también con otro conjunto, que sería el conjunto B. Vamos a hacer ese ya. Bien, necesito trabajar con un conjunto B. Así que para cargar los datos para mi conjunto B, voy a trabajar con lo mismo que tengo acá. ¿Ya? Voy a trabajar con una string grid para el conjunto B, voy a trabajar con una caja de texto para ingresar el tamaño del conjunto B, con un botón para dimensionar el tamaño del conjunto B, para cargar sus valores y para mostrar lo mismo. Bien. Así que todo este código lo voy a copiar. Menos los botones ya, porque a veces cuando uno copia botones,
los métodos o los eventos, mejor dicho, los eventos que tienen los botones. En algunos casos a veces nos dan problemas, así que vamos a copiar todo menos los botones, ¿ya? Así que para poder seleccionar varios componentes al mismo tiempo, lo pueden hacer con Shift, 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 Shift y ya. Ya lo copié, lo voy a pegar aquí. ¿Qué hice? Pucha, parece que no puedo copiar. A ver otra vez. Copiar. Ay, no sé qué pasó. Ay, a ver, ¿dónde está el error? Esto, se copió todo eso. A ver, control Z funciona. For create. Ya. Línea 42, 43. A ver. Botón conjunto R, botón 1, dimensional, dimensión. A ver. Me voy a fijar aquí en esta parte. String green. Ya, es aquí en este otro lado. Todo esto pues está de más, ¿no? Lo que está en el form create. Ya. De eso nomás era. Ahora se va a eliminar y va a correr bien. Ya. Chicos, cuando ustedes estén haciendo su proyecto, yo les recomiendo de que lo guarden cuando tengan ya un avance, digamos, cuando tengan un avance. Siempre guárdenlo ya, porque después hay a veces que uno no guarda, por ejemplo, puede ser que la computadora se la apague o cosas así, ¿no? O el archivo se pierde a veces y hay que hacerlo todo de nuevo, así que tienen que guardarlo bien. Para poder guardar todos los archivos, se le da aquí en el icono que dice Sabeal, ¿no? Aquí. Y siempre creen una carpeta en donde guarden todos los archivos de su proyecto. Ya porque el proyecto consta con varios archivos, consta de varios archivos. Así que siempre lo guardan en una carpeta. Por ejemplo, este va a ser clase conjunto. Dentro de esta carpeta voy a guardar todo. Guardar, guardar hasta que ya no quede más por guardar. Listo. Ahora sí ya está guardado. Todo está guardado. Bien, como le dije, vamos a hacer lo que le venía diciendo, que era crear otros componentes para el conjunto B. Para no tener problemas voy a hacerlo uno por uno. Voy a copiar primero el string grid. Voy a copiar la caja de texto. Ya, y con eso es suficiente. Después los botones los voy a crear. Uno por uno. Ya, aquí uno, otro y otro.
dimensionar, cargar, mostrar. Voy a poner un nombre para mi conjunto, será el conjunto B Voy a poner el nombre al string grid, SG conjunto B. Esta caja de texto la voy a nombrar dimensión B. Bien, acá para dimensionar voy a copiar lo que tengo dentro de este botón, ya lo que tengo programado en el botón del evento onClick de dimensionar conjunto A. Todo lo que tengo acá lo voy a copiar porque básicamente va a ser lo mismo. Aquí me faltaría crear otro objeto de la clase. Ya, aquí ya tengo el conjunto A. Necesito crear el objeto conjunto B para yo poder trabajar con el conjunto B, ya con otro conjunto. Así que lo que copié lo voy a pegar en el botón dimensionar de conjunto B. Aquí simplemente estaría cambiando el nombre. Aquí ya sería B. Y aquí sería B. Y aquí sería E dimensión B. Y aquí string grid conjunto B. Bien. Ahora en el cargar voy a copiar lo que tengo en el cargar también. Esto lo podemos encapsular en otro método también, ¿ya? Pero por el momento lo vamos a dejar así. Ya cuando hagamos la clase de vectores, ahí vamos a encapsular este método. O vamos a hacer un método aparte que diga, por ejemplo, cargar conjunto y este otro sería mostrar conjunto o algo así. ¿Ya? Eso lo podemos encapsular porque vemos que el código se repite y se repite, ¿no? Así que como es un código un poco extenso, lo podemos encapsular en un método y cuando queramos cargar un vector o un conjunto simplemente hacemos el llamado a ese método que nos va a permitir cargar aquel conjunto y también otro método para mostrarlo, ¿ya? Podemos crear eso, pero lo vamos a hacer después. Así que sí, aquí sería cargar, entonces lo que tengo acá en cargar para el conjunto A lo voy a copiar para el botón cargar el conjunto B. Aquí simplemente cambiaría los valores, como le digo, el nombre no. Aquí sería el conjunto B, string conjunto B, colcón. Aquí trabajaríamos con el conjunto B. Aquí sería el conjunto B. Sacarlo correctamente. Ya, eso sería. Después aquí mostrar lo mismo. Lo que tengo acá en el mostrar. Lo voy a copiar. Aquí está bien esto. Es string conjunto R. Está bien. Aquí sería el objeto B. El conjunto B. También conjunto B. Y aquí igual conjunto B. Voy a ejecutar el programa y vamos a ver si todo está funcionando bien. Bien. Vamos a dimensionar el conjunto B. Dimensionamos, vamos a cargar valores. Lo cargamos,
Se cargó correctamente. Ahora lo voy a mostrar en conjunto resultado. Vemos que está mostrándome bien, lo que significa que se cargó bien. Ahora, por último, vamos a hacer el método unión con repetido. Así que para eso me voy a mi clase de conjunto, voy a declarar el método, que va a ser un procedimiento porque no me pide que retorne nada. O si me pide, a ver. Vamos a retornar, ¿ya? Así como yo puedo retornar un dato entero, puedo retornar un float, puedo retornar un dato bool, puedo retornar un char, un string. También puedo retornar objeto. En este caso voy a retornar un conjunto, ¿ya? No sé si lo vieron esto antes, pero se puede retornar objetos. Vamos a retornar un conjunto. Por lo general, cuando se retorna un objeto, a veces se pone asterisco, pero no. Acá en este caso, como estamos trabajando aquí en esta otra parte, estamos trabajando con variables normales. O sea, que no son punteros, que no tienen asterisco. Entonces aquí vamos a retornar también un objeto que no es puntero. Voy a ponerle como nombre unión con repetido. Unión con repetido, así. Y aquí por parámetro van a entrar dos conjuntos. Conjunto A y el conjunto B. ¿Ya? Dos objetos de la clase conjunto. Conjunto A y el conjunto B. ¿Por qué van a entrar esos dos objetos? Porque yo necesito unirlo. A con B lo vamos a unir. Y eso va a dar como resultado el conjunto que yo voy a retornar al final. Bien, vamos a hacer referencia a la clase. Aquí primeramente voy a crear el conjunto que voy a retornar, ya porque aquí vemos que dice voy a retornar un conjunto, así que aquí voy a retornar, o voy a crear, mejor dicho, el conjunto que voy a retornar, conjunto resultado. Y esto lo voy a retornar al final. Pero antes de eso necesito cargar todos los datos de mi conjunto A y de mi conjunto B. Como es una unión con repetido, yo voy a añadir primero todos los elementos de mi conjunto A, voy a añadirlos para mi conjunto resultado. Y después voy a hacer lo mismo, añadiendo los datos del conjunto B para mi conjunto resultado. Así que aquí voy a ocupar un for para poder añadir todos esos datos. Primero vamos a recorrer a partir de la posición 0 hasta el tamaño que tiene mi conjunto A, ¿ya? Como yo acá estoy dentro de la clase, yo si quiero puedo utilizar el atributo dimensión, ¿ya? Porque vemos que este atributo dimensión está como privado. Cuando está como privado solamente puedo trabajar dentro de la clase con ese atributo. Como estoy dentro de la clase, puedo trabajar con mi atributo dimensión. O si quiero también puedo utilizar el método getDimension, ¿ya? Pero también puedo trabajar con dimensión. Aquí en este caso vamos a trabajar con dimensión porque estamos dentro de la clase. Bien. Nuestro contador se va a incrementar en 1. Y aquí va a entrar en juego nuestro conjunto resultado, ¿ya? Resultado. Para cargar los valores para el conjunto resultado, vamos a hacerlo con setElemento, aunque también podemos utilizar este objeto C, ¿ya? Ese atributo C, ese atributo arreglo C, este también lo puedo ocupar.
¿Qué hacemos? A ver, ocupamos eso, ocupamos el otro. Vamos a ocupar eso. Vamos a ocupar eso porque estamos dentro de la clase. Pero también se puede ocupar C de elemento, como les digo. Ya como estamos dentro de la clase, vamos a ocupar eso. Solamente es una dimensión. Aquí sería I entonces. Y bien. Pero aquí vamos a hacer una pequeña... Vamos a crear un contador especial para poder añadirle los datos para el conjunto resultado, ¿ya? Porque aquí lo estaríamos añadiendo bien. No, pero después lo vamos a crear, ¿ya? Lo vamos a crear después. Este primero vamos a hacerlo ahí. Aquí estaríamos pasándole todos los datos del conjunto A, se lo vamos a pasar en todas las posiciones del conjunto resultado. Si aquí pueden ver, el conjunto resultado lo estamos creando vacío, ¿ya? Lo estamos creando sin ningún tamaño, sin nada, sin nada. Entonces aquí vamos a pasarle todos los datos de mi conjunto A, se lo vamos a pasar en todas las posiciones de mi conjunto resultado, a partir de la posición 0, ¿ya? Así que aquí vamos a pasarle los datos de mi conjunto resultado, de mi conjunto A, mejor dicho, a partir de la posición 0. Para eso hago esta igualación. De esta forma, estos datos se van a ir pasando en orden. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que yo quería hacer primeramente era crear un contador aquí. Por ejemplo, un contador para las posiciones de mi conjunto resultado. Contador, acá lo vamos a nombrar contador. Contador igual a 0. Entonces aquí, cada vez de que completa un ciclo por este for, cada vez de que se le asigna un dato, nosotros vamos a cargar ese dato que nosotros tenemos en el conjunto A, se lo vamos a pasar para el conjunto resultado. Cada vez que hagamos esa igualación, cada vez que pasemos un dato, contador se va a incrementar en 1 acá. Ya, se va a incrementar en 1. Eso, con eso, nosotros vamos a hacer de que esos datos se pasen en orden a partir de la posición 0. Se van a pasar en orden para mi conjunto resultado. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Aquí estamos pasando este dato que tengo en la posición I, que está comenzando en 0. Lo estoy pasando para mi conjunto resultado que está iniciando también acá en posición 0. Está recibiendo los datos. Después para el siguiente ciclo, para la siguiente vuelta, I va a ser 1. Entonces en la posición 1, aquí vamos a pasarle este valor que tengo en la posición 1, se lo vamos a pasar para la posición también 1 de mi conjunto de resultados, ¿ya? Si me permite un latingo, chicos, están llamando un latingo. Hola, bonita. Hola, bonita, ¿qué güey? Bonita. Bonita. Bonita.
Bien, compañeros, continuamos. Entonces, como les iba diciendo, mediante esto nosotros vamos a poder pasarle de forma ordenada los datos de mi conjunto A para el conjunto de resultados. Tal vez algunos se pregunten si necesitabas pasarlo de forma ordenada, ¿por qué no ocupaste el contador I? Sí, vemos que también está recorriendo de forma ordenada los datos que tiene el conjunto A. Esto lo voy a hacer o lo estoy haciendo porque contador, yo también necesito de que ese contador se siga incrementando para cuando le pase los datos del conjunto B, entonces se pase en las siguientes posiciones de mi conjunto resultado, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, que mi conjunto A tenga 4 posiciones, mi conjunto resultado terminaría aquí con 4 posiciones cargadas. Después, cuando yo cargue los datos de las posiciones de mi conjunto B, necesito de que en el momento de cargar esos datos, continúe de donde terminó de cargarse los datos del conjunto A, es decir, en la siguiente posición, que sería la posición 5. Y a partir de esa posición tiene que continuar cargando los datos, en este caso del conjunto B, ¿ya? Porque primero estamos cargando los datos del conjunto A para mi conjunto de resultados. Después vamos a cargar los datos del conjunto B para que de esta forma tenga una unión de ambos datos o de ambos conjuntos, ¿no? Ya, hasta ahí estaría bien esto. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a crear otro for con el cual vamos a recorrer los datos del conjunto B en este caso. Y aquí también vamos a trabajar con contador. Sí, vamos a trabajar con contador. Solamente que acá al final vemos que se va a incrementar en 1. O sea, lo que puede ser de que se cargue una posición de más, ¿no? Pero eso no importa. No importa, con tal de que cargue en orden, ¿ya? Eso está bien. Entonces aquí cargaríamos los datos de B. Aquí ya sería B, ¿no? Sería B. Está bien. B. Aquí le pasaríamos los datos de B. Y acá me falta algo muy importante, que sería primero dimensionar nuestro conjunto de resultados, ¿ya? Porque recuerden que cuando nosotros cargamos los datos para un conjunto, tenemos que dimensionar primero ese conjunto. Así que aquí vamos a dimensionar. Mi conjunto resultado va a tener la siguiente dimensión. El tamaño que va a tener mi conjunto resultado va a ser igual a la sumatoria del tamaño del conjunto A más el tamaño de mi conjunto B. Sí. Bien, creo que ya estaría bien hasta ahí. Vamos a implementar esto aquí en el formulario. Vamos a crear un botón aquí. Y esto lo vamos a un poquito más grande. Voy a ponerle unión repetidos A y B.
Voy a activar el evento onClick. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Ya. Aquí necesito trabajar con un conjunto resultado. Ya, porque recuerden de que este método acá, unión con repetidos, me está retornando un conjunto. Ya, ese conjunto va a ser el conjunto resultado. Aquí yo puedo trabajarlo de forma directa, pero lo mejor sería trabajar con un conjunto resultado. Así que aquí vamos a trabajar con el conjunto resultado, que lo vamos a representar con R. Entonces aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. R va a ser igual a... Y aquí mediante el mismo conjunto resultado, sí, mediante el mismo conjunto resultado, vamos a hacer el llamado al método unión con repetidos. Y por parámetro le vamos a pasar el conjunto A y el conjunto B. Aquí más abajo vamos a mostrar los datos del conjunto resultado. Así que para eso, el código que tengo dentro del evento onClick de lo voy a mostrar, lo voy a copiar en mi evento onClick. Y aquí lo que voy a hacer es mostrar en el conjunto resultado, voy a mostrar en este caso los datos que tengo en mi conjunto resultado, ¿ya? En mi string grid conjunto resultado, ¿ya? Los datos que tengo en mi conjunto resultado los voy a mostrar en mi string grid conjunto resultado. Entonces aquí sería R, vamos a cambiarlo por R, aquí sería R porque haríamos un recorrido de las posiciones de mi conjunto resultado. Aquí sería R igual, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí prácticamente es imprimir los datos que ya fueron cargados en mi conjunto R, porque aquí lo que estoy haciendo es que el conjunto resultado que me está retornando este método se lo estoy pasando para mi conjunto R, y aquí más abajo lo que estoy haciendo es imprimir esos datos que tiene mi conjunto de resultados, lo estoy imprimiendo en mi string grid conjunto de resultados. Vamos a probar. Voy a dimensionar el conjunto A, voy a ponerle 1, 4 y 5. Vamos a cargar. Dice que ya se cargó correctamente. Voy a dimensionar mi conjunto B, voy a ponerle 10, 11. Voy a cargar, ya. Y ahora cuando presione en unión repetidos tiene que mostrarme la unión de ambos conjuntos. Vemos que eso me muestra. Entonces vemos que este sería uno de los métodos unión con repetido, y mañana estaríamos haciendo los otros métodos que faltan, y si alcanza el tiempo estaríamos también haciendo la clase vector. Eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda. Cuando se crea conjunto A y para conjunto B, lo que hace lo mismo sería de pasar el valor de mano. Sí. Variado, mejor dicho. Sí, sería lo mismo. Pero primero tienen que cargar valores para el conjunto A y el conjunto B, ¿ya? Primero hay que cargar valores. Porque si es que no tenemos valores en el conjunto A o en el conjunto B, pues entonces no vamos a poder trabajar con esos dos conjuntos. Gracias.